Bueno, continuando con la materia, vamos a seguir con la unidad número 2, en el cual comienza hablando de la estadística. Etimológicamente, estadística eh, significaba en sus comienzos Consejo de Estado y su derivado estatista, hombre de Estado o político. Por lo tanto, en su origen, la estadística estuvo asociada a datos para ser utilizados por los gobiernos y los cuerpos administrativos, no siendo hasta el siglo XIX, comienzo del XX, cuando el término adquirió su significado actual de recolectar y clasificar datos. En la actualidad, la palabra estadística se suele utilizar bajo dos acepciones. La primera como la colección de datos numéricos, aunque los mismos han de presentarse en forma coherente y sistemática para que se clasifiquen de manera estadística. La segunda sería como ciencia, que estudiaría el comportamiento de los fenómenos en masa. Por lo tanto, desde este punto de vista es el que más nos interesa. La estadística no estudiaría el comportamiento de un caso aislado, sino el de los grupos y el de los colectivos sociales, ¿no? Por eso es que, y como el delito es un fenómeno social, desde ese punto de vista lo veremos. Tenemos la estadística descriptiva, que sería la parte de la ciencia dedicada a descubrir las regularidades y características existentes en un conjunto de datos de la población. Para ello se serviría de censos, por ejemplo, y utilizaría para el análisis las medidas de tendencias de dispersión o coeficientes que se suelen sacar para hacer estas tendencias. Después tenemos la inferencia estadística, de la cual se va partiendo de los datos que proporciona la estadística descriptiva en el análisis de muestras y aplicando los modelos de la estadística teórica se puede llegar a inferir con un determinado grado de confianza probabilística el comportamiento de toda una población. Estas inferencias nos pueden servir tanto para la estimación de características numéricas como para pronosticar futuras observaciones o para describir futuras asociaciones entre las variables. Entre ellas, por supuesto, después les habla el apunte de la criminalidad, cómo se la asocia con la estadística, y es donde voy haciendo cómo se van realizando los registros, los subregistros, las cifras negras. Entonces, es muy importante, ¿no? Y más cuando las fuentes estadísticas del conocimiento es una cuestión también de gobierno y es una cuestión criminal. Si uno toma seriamente el argumento de que las secuencias de la actividad humana se transforman individualmente en definibles y cuantificables ahora, como los delitos, eh, solo como producto final de un conjunto de procesos sociales interactivos, interpretativos, complejos y perpetuamente cambiantes. Así es como debemos ver a este fenómeno del delito como un fenómeno que es permanentemente cambiante. Por ende, todas las estrategias deben estar vinculadas al análisis estratégico y al análisis del delito para poder irnos adecuando a ello. Algunas de las fuentes estadísticas utilizadas para conocer la cuestión criminal han sido visualizadas como estadísticas sobre la criminalidad, es decir, exclusivamente referidas a los comportamientos producidos en la vida social que son considerados como delitos en la ley penal o como contravenciones y algunos cometidos por agentes estatales o no, también para tenerlo en cuenta. Es cierto que el foco de estas estadísticas está orientado en esta dirección, sin embargo también ilustran los procesos a través de los cuales determinados agentes estatales y no estatales
constituyen a dichos comportamientos como delictivos, las decisiones que toman y las formas que lo experimentan. ¿Qué son las estadísticas oficiales? Las estadísticas oficiales son aquellas informaciones cuantificadas sobre los comportamientos presuntamente delictuosos que efectivamente se producen dentro de la actividad de una vida social, ¿no? Estas estadísticas se generan en proceso de definición y registro por parte de las instituciones estatales. Las actividades de gobierno, la definición de lo que va a ser un registro no lo va a hacer esta actividad de gobierno que va a oficializar estas estadísticas si corresponden o no como estatal. A ver, para ser más claro, dichas estadísticas oficiales se van a oficializar siempre y cuando las actividades de gobierno así lo oficialicen, ¿sí? Así digan que son oficiales y así ellos hayan hecho su proceso de recolección de datos, de verificación, de evaluación. Recién se van a transmitir en oficial, si no se van a quedar en datos únicamente. Después están las estadísticas policiales que son que mucho también habla en el trabajo que van a tener que hacer. Las estadísticas policiales sobre la criminalidad constituyen el conjunto de informaciones cuantificables sobre los comportamientos presuntamente delictuosos. Ustedes saben que quien va a decidir si un hecho es delictuoso o no es la justicia. Las fuentes primarias de recolección de datos para que puedan llegar a ser verificables, para que puedan llegar a ser creíbles, tienen que utilizar técnicas. Por ejemplo, las técnicas de entrevista, de registro, de encuestas, de observaciones. ¿Sí? Entonces, ahí en la punta después tienen diferentes metodologías que yo no me voy a poner en este momento a darlas uno por uno porque sería confundirlos y le dirían a ustedes que sea una lectura de eso rápido, metodología 1, logaritmo y máximo, porque es complejo y ya es entrar eh, un, en un tecnicismo que no quiero que se enreden mucho ustedes con ello, ¿no? Si quieren leerlo y estudiarlo con profundidad, mejor aún, pero donde hay varios cuadros en los que uno va infiriendo, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, cómo se pueden ir dando los hechos en en los diferentes lugares geográficos y en los diferentes estados. Por último, en la unidad 3 está la actuación policial y estrategias de prevención. Vamos a definir a la prevención como el fomento de las actitudes y conductas encaminadas a eliminar las condiciones que contribuyen a la incidencia de la delincuencia, de la violencia y del abuso, y del abuso de fármacos, algunos que procuran un mayor sentido de seguridad y protección y tienen influencia positiva en la calidad de vida de nuestra sociedad. Las alianzas consideran que esta definición es lo suficientemente amplia, con lo que invita a participar a cualquier grupo o agencia que se interese en la seguridad de la comunidad. A ver, vamos de nuevo. Prevención significa el fomento de actitudes y conductas encaminadas a eliminar las condiciones que contribuyen a la incidencia de la delincuencia, de la violencia y del abuso de fármacos. Ya en definiciones más modernas ponen de la incidencia de los fármacos.
que procura la prevención un mayor sentido de seguridad y protección. Tienen una influencia positiva en la calidad de vida de la sociedad. Según las definiciones todavía más difundidas y compartidas, sobre todo en Francia e Italia, la nueva prevención, hay una autora, Rosella Selmini, que dice que es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos comportamientos, sean estos considerados punibles o no por la ley penal, a través de instrumentos diversos que no sean los comúnmente como los penales. La diferencia responde a, al sistema penal, y aquí donde utiliza ella que contrapone una prevención social mucho más directa y proactiva. O sea, la sociedad se tiene que involucrar en la prevención para que sea una prevención mejor que la que hacen los modelos tradicionales o penales. ¿Sí? Esto significa que los sujetos responsables de la prevención cambian de manera radical, no ya o por lo menos no solo por los órganos penales del Estado, sino por nuevos actores sociales, como por ejemplo los entes locales, los servicios sociales, los voluntariados, las empresas privadas. O sea, que que toda la sociedad se involucre en la prevención del delito. La clasificación de la prevención, y mucho se ha hablado durante mucho tiempo, hay diferentes tipos de clasificación, pero nosotros iremos hablando de algunas de ellas. Por ejemplo, la prevención situacional, que se basa en la idea de intervenir en el contexto, aunque con pequeñas modificaciones puede tener un efecto reductor sobre fenómenos delictivos o sobre la victimización. El marco teórico de referencia de esta estrategia preventiva es aquel de las teorías de las oportunidades, entendiéndola aquí como el conjunto de varios enfoques de la vida cotidiana que van desde la teoría de la elección racional hasta la teoría de las ventanas rotas, ¿no? La prevención situacional parte del presupuesto de que la criminalidad no es fruto de una predisposición individual, sino de factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas y de que sus autores se ven motivados por el contexto, por el lugar. Muchos han hablado últimamente, como les decía, de este aspecto geográfico, de la georreferenciación, perdón, de la georreferencia en el delito, a partir del cual debe basar todo estudio. Luego tenemos la prevención social, que comprende todas las medidas orientadas a eliminar o reducir los factores criminógenos. Esto se basa en una teoría de la etiología de la criminalidad y se propone entonces intervenir sobre las causas sociales del delito. Modificar las motivaciones que empujan a la criminalidad. Al contrario de la prevención situacional, en esta estrategia vuelve a primer plano el autor del delito y su predisposición individual a la criminalidad, ¿no? Por eso resalta que sobre todo el contexto social general, el cual nace el delito. Entonces es ahí donde va a actuar. La prevención social del delito busca cambiar las motivaciones que son perseguidas por no ser incluido dentro de un orden social establecido. La prevención comunitaria, que es el involucramiento de la comunidad en varios significados, es un proceso individual, gradual, colectivo, en la toma de decisiones
en la participación y en la intervención de todos aquellos aspectos que le afecten a la persona en su vida social, cultural, hasta la ecológica. Todos estos problemas deben tomar parte en la resolución. Entonces de allí nace esta prevención comunitaria, ¿no? Que debe participar para también formar parte de la solución de los propios problemas que le aquejan. Como es sabido, el involucramiento de la comunidad en el control de la criminalidad es una cuestión compleja y puede ser considerada desde varias perspectivas. Por un lado, la comunidad puede ser un actor o un lugar simplemente destinataria de la prevención y el control. El involucramiento de la comunidad es el dominante actualmente. Esta tendencia es la que se está dando en las mayores policías del mundo. La prevención del desarrollo. Bueno, acá la autora, Salmini, utiliza esta definición que es como una manera muy especial la prevención del desarrollo para indicar un enfoque que hace referencia al desarrollo de las motivaciones individuales hacia el delito en el curso de la vida y que se basa en la prevención de estas motivaciones o condiciones criminógenas, con referencia a los individuos, a la familia, a la escuela, a la comunidad. Se trata también en este caso de una definición contenedora, pues se habla también de una prevención precoz o de la prevención de los factores de riesgo, en referencia a los distintos momentos de la vida de un individuo en la que la prevención puede desplegar sus efectos. La prevención precoz se caracteriza en tres elementos distintivos. Se refiere a las medidas que hay que tomar cuando están ligadas a las costumbres, a las condiciones de vida de la madre o de la familia, y en todo caso a partir de la primera infancia y el seguimiento hasta la adolescencia. En segundo lugar, la prevención es precoz, pues aspira en este caso a prevenir el primer acto delictivo en la vida de los individuos. Sí, y en tercer lugar, forma la prevención, en esta forma de prevención se entrecruza con la prevención social, que se caracteriza por la intervención estrictamente social, tanto hacia el individuo como al grupo social, familiar y el contexto. La acción preventiva de la policía es el conjunto de acciones que pueden llevar a cabo con un espíritu de preservación y asistencia, a fin de evitar, por una parte, que ciertas personas caigan o reincidan en la delincuencia y por otra, que otras ciertas personas se conviertan en víctimas de infracciones. Esto en general es evidente que he sido muy rápido, pero en general lo que trata los puntos más fuertes de la apunte. Después ustedes tendrán que darle varias lecturas y nos iremos sacando la duda a medida del transitar del curso. Muy amable, muchas gracias.